Bienvenidas y bienvenidos a Politaquería Mexicana, la política de otro modo con Toño Ramírez. Me da mucho gusto poder saludarles en esta segunda temporada de este podcast y qué mejor manera de empezar con una invitada de lujo, con la senadora Alejandra Reynoso, mejor conocida como La Güera. Senadora, tal? ¿cómo está? Muy bien, Toño, muy contenta de poder estar aquí, de poder compartir nuestro trabajo que hacemos desde el Senado de la República. Muchísimas gracias. Pues más que nada, primero vamos a empezar con una semblanza rapidísima de la senadora porque no acabaríamos si decimos todo lo que ha hecho en su trayectoria. Pero bueno, la senadora es nacida en la ciudad de León, Guanajuato, es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de León, cuenta con diversos estudios en cambio climático, en finanzas públicas y además en relaciones internacionales, obligadamente por las facultades y las obligaciones que tiene en el Senado de la República. Además ha sido diputada federal y actualmente, pues como ya se los comentamos, desempeña su encargo en el Senado de la República. ¿Cómo se siente con todo esto que ha pasado en su legislatura con la pandemia de por medio, por ejemplo? Fíjate, y muchas gracias, Toño, porque ciertamente el trabajo legislativo tiene sus particularidades en cada legislatura, en cada trienio. Y como un antecedente, he tenido la oportunidad de ser diputada, como bien lo dijiste, en 2 ocasiones. La primera ocasión, en el segundo trienio del entonces presidente Felipe Calderón. Era un gobierno del PAN, emanado del PAN. Yo, evidentemente, soy del PAN. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque era una diputada del partido en el gobierno. Y luego la segunda ocasión fue en el segundo trienio de la administración del presidente Peña Nieto. Era diputada de un partido de oposición. Y ahora, desde el Senado de la República, también como senadora de oposición de un presidente diferente. Es decir, y para mí esto es una oportunidad porque puedes entonces tener la referencia de cómo se puede construir, dialogar, hacer política. Claro que ¿no? sí. Desde una posición legislativa, pero con 3 presidentes o 3 administraciones diferentes. Y sin duda, esta en el Senado ha sido el gran reto. ¿Por qué? Porque pues te encuentras a un régimen que nunca había estado en una posición de poder como lo han demostrado ahora, y lo digo porque vienen, en realidad, cuando tú buscas el antecedente de todos los que están en el gobierno federal, todos van a tener el mismo origen. Claro. Y es el PRI, el PRD, priista. Exactamente, del régimen priista de 1970, 80. Antes del 88, 90. Antes del 90, cuando viene esta escisión en el PRI, claro. A partir del 88, 89. Cuando pierden la representación en la Cámara. Cuando pierden la representación, cuando se funda el PRD, que de ahí los que se separan del PRI fundan el PRD. Y después tienen también sus conflictos en el PRD y entonces se dividen y nace el PT y luego a partir de prácticamente, si mal no recuerdo, debe ser como el 95, más adelante, cuando también se tienen sus diferencias y entonces se empiezan a armar como un movimiento. Claro. ¿Para qué? Para armar Morena. Porque si tú ves, pues el presidente contendió en diferentes sexenios, pero siempre con una bandera o digamos con un logo diferente. Uh-huh. Entonces, ahora que llega al poder, pues es el mismo, ¿no? Es el mismo que buscaba este espacio. El candidato eterno que siempre aspiró a la presidencia de la República. Y que lo mismo lo ves en el gobierno, en la presidencia. Pareciera que sigue siendo el candidato, ¿no? Es correcto. No se ha asumido como el jefe de Estado. Y tenemos 4 años de gobierno en lo que creo que se ha tirado a la basura, ¿no? Porque vemos que siguen haciendo campaña desde el régimen, desde el aparato gubernamental y no han habido resultados, que era la primera causa por el bien de todos, primero los pobres. Sí. Y no tenemos resultados, creo yo. Es que lo que ha sucedido en estos 4 años es como la reversa, es el retroceso. ¿Por qué? Porque es llevar a México al país, al Estado, uh-huh, en el que el presidente nació como político, no en el que la sociedad ahora está viviendo. ¿Y a qué me refiero? En todos los temas. Si es el tema de seguridad, que es la militarización del país, pues recordemos, y León es un claro ejemplo.
1946. ¿Quién estaba y cuando se da este enfrentamiento? Por un lado, la manifestación pacífica de la ciudadanía, por defender, fíjate, el voto libre, secreto, la democracia. ¿Quiénes fueron quienes reprimieron? El gobierno. El gobierno. Y el gobierno da la orden. ¿Quién estaba al frente del gobierno y de la seguridad del municipio? Claro, el PRI. Estaba el PRI, el régimen. Y eran los militares. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que existía de seguridad. Entonces, por eso te digo que lo que estamos viviendo es el retroceso. El retroceso. ¿No? En donde... Bien lo dice Roberto Madrazo en su libro, que México es la historia interminable, porque seguimos, si bien hablando del futuro, nos soltamos el pasado. Exactamente. Entonces, si tú lo ves, y por eso digo, León es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque en 1946, el 2 de enero, quienes empiezan a disparar y quienes dan la orden eran, pues, los militares que estaban entrados en el gobierno, en la seguridad, en Palacio Municipal, y son quienes atacan a la sociedad. Entonces, es un ejemplo en el tema de seguridad. Pero si hablamos también del tema eléctrico, la reforma eléctrica es regresar a la monopolización del Estado. Del Estado, ¿no? En que la empresa única tiene que ser el Estado. Claro. Y si hablamos, por ejemplo, del tema de salud, cuando se había ido desconcentrando, ¿para qué? Para que primero se fortalecieran los estados y municipios, para que un sistema de salud no funcionara desde la federación, sino se les daban los recursos para que cada estado, de acuerdo a circunstancias, pudiera atender la salud. Llega este gobierno y es el retroceso, quitarle a los estados autonomía, a quitarles recursos, regresar lo que ya se había establecido como un procedimiento a través del Seguro Popular para volverlo a concentrar desde la federación. Déjame regresarme un poquito nada más al tema de la militarización, porque ya comentabas ahorita el tema de lo que pasaba acá en la ciudad de León. ¿Tú crees que, con diversas opiniones, lo de abrazos, no balazos, es más demagogia del presidente? ¿O si realmente ha funcionado en algunos estados donde gobierne Morena? No, a ver, con este paradigma, por así decirlo. Sí, porque sí. le dicen al presidente que es un sofista. Si tú ves las estadísticas de violencia, de inseguridad en el país, pues difícilmente puedes decir que ha funcionado su estrategia. Claro. Y militarizando creo que no es la solución. Y militarizando no es la solución. Y en su momento, cuando aprueban ampliar el periodo para la participación de las Fuerzas Armadas, este quinto transitorio de la Constitución, que se puso ese transitorio cuando se crea la Guardia Nacional. Entonces, yo decía, a ver, si en estos primeros años, desde el 2019, cuando se crea la Guardia Nacional, a partir del 2020, bueno, fue a partir de marzo cuando se reforma la Constitución para crear la Guardia Nacional y se aprueba finalmente la reforma. Y tú ves lo que ha pasado 2020, 2021, 2022, donde ves las noticias, y si es en nuestro estado, y ya están llegando más elementos de la Guardia Nacional, claro. Y lo ves en Michoacán, y están llegando más elementos, y lo ves en todo el país, dices, pero no se reducen los índices. El índice de seguridad. Entonces, y lo digo, no es culpa de la Guardia Nacional, no es culpa de la Sedena o de la Marina, pero sí hay responsabilidad en la estrategia de la seguridad. ¿Por qué? Porque entonces esa estrategia de abrazos no balazos no ha funcionado. No, claro que no, porque por ejemplo, a los de cuello blanco se portan muy bien, pero a la oposición sí se le califica de traidores a la patria, por ejemplo. O el hecho de que, no sé, Mario Delgado dice que Acción Nacional vota a favor de la creación de la Guardia Nacional. Claro, porque lo modificamos, y te voy a dar el antecedente. Cuando se crea la Cámara de Diputados, hay que recordar que era el primer trienio de López Obrador, 2018-2021. Morena y sus aliados tenían la mayoría calificada. Claro. En el Senado no. Pero en la Cámara de Diputados fue por el chapulineo que hicieron de la sobrerepresentación. Claro, ¿no? Claro, donde empiezan a comprar a diputados y diputadas de diferentes fracciones. Del PRD brincaron al Verde o brincaron a Morena, y en Guanajuato tenemos ejemplos. Claro. Quienes llegaron a través de la alianza del 2018, el Frente por México. Frente por México. 2 espacios se le dieron, y digo se le dieron
porque no tenían los votos. Tú revisas los votos que obtuvieron en el 2018 una diputada y un diputado del PRD. ¿Y qué hicieron? Pues al menos de un año quizás, ya estaba ella en el Verde y él en Morena. Ya estaban con el régimen. Claro. Entonces, digo, tristemente, ¿no? Porque no llegaron ahí por una votación a sus siglas de partido. Así es. Y, o sea, ya desde ese entonces veíamos la tergiversación del aparato electoral, por así decirlo. Que será un tema que vamos a tocar ahorita más adelante, porque sí ha estado muy sonado. Sí. Como al régimen, que es lo que viene siendo Morena, López Obrador, porque ya muchos califican por ahí de que Morena no es un partido político, sino es como una secta de bienes movientes. Es un régimen, pero quien abandera realmente toda la causa es Andrés Manuel. Así es. Sí, por eso es el régimen de López Obrador. No es el régimen un partido, de Morena, ¿no? Claro. No es siquiera un modelo político, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con lo de la Guardia Nacional? Recordemos, bueno, tenían mayoría calificada. Cuando llega al Senado, pues evidentemente, ¿y cómo se crea originalmente? Sí, con las fuerzas, o sea, traían sin la definición cuando aprueban la reforma en diputados, no era civil. Uh-huh. No marcaba la temporalidad de la participación de las Fuerzas Armadas, destruía la Policía Federal. Es decir, lo que ha pasado con este régimen es que destruye, desaparece, pero no construye algo que funcione. Claro, le estorba la institucionalidad del país. Exactamente. Entonces, le estorba la autonomía. ¿Qué es lo que cuando llega al Senado dijimos, así no va a pasar? Y lo tengo tan claro porque sabes que cuando lo aprueban en la Cámara de Diputados, se llama recordemos lo que sucedió a partir de finales de diciembre del 2018, principios, y todo el mes de enero, no principios, todo el mes de enero, en Guanajuato, en León, con el desabasto de gasolina. Claro. En ese receso, a mí me tocó, yo estaba en la comisión permanente, pero además estaba coordinando al grupo parlamentario, al Senado del Senado, porque, pues, y recordemos que desgraciadamente se viene el accidente donde fallece Moreno Valle, senador del PAN, sí, que era nuestro coordinador en ese momento. Cuando él pierde la vida, me piden que me haga cargo del grupo, y en la comisión permanente es donde se construye, en todo caso, si se quiere llamar a un periodo extraordinario. Uh-huh. Y recuerdo, lo tengo tan claro, porque cuando se va a llamar al periodo extraordinario para sesionar en el mes de enero, había algunos temas y querían que metiéramos la Guardia Nacional en el Senado para un periodo. Dije, ese tema no va. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ocupa del análisis, del estudio, y no puede ser una reforma constitucional fast track. Claro, como lo que acaban de hacer. Como lo que han hecho cuando tienen los votos. Uh-huh. Lo hicieron justo para la Guardia Nacional al tener los votos en diputados para la constitucional. Cuando llega el Senado dijimos, aquí no. Y entonces, hasta que hubo un periodo ordinario en febrero, por eso es que se aprueba en marzo, porque empieza el estudio y la oposición, el bloque de oposición o de contención en el Senado, dijimos, así no es una Guardia Nacional, tiene que ser civil. Y le hicimos las modificaciones para que fuera, y así se establece en la Constitución, mando civil, la temporalidad de la participación de la Sedena y de la Marina bajo el argumento de que participarían en tanto la Guardia Nacional reclutaba los elementos suficientes, los certificaba, los capacitaba, todo el proceso, cosa que no se vio en estos 3 años. Así es. Si tú recordarás incluso en una mañanera a principios del 2019, el presidente en la mañanera convocando a todos los jóvenes que quisieran, ya empezó a reclutar sin ni siquiera existir. Entonces ves el desorden también en donde convocan para reclutar, pero ni siquiera existía todavía el proyecto en la Constitución, no estaba aprobado. Como lo mismo, y voy a ir enlazando algunos temas, porque en el tema de salud, si ustedes revisan las declaraciones del presidente, todo el 2019 habló del INSABI, no existía el INSABI. ¿Quién sabe? Contrató sí. al titular del INSABI mucho antes de que fuera la reforma. Uh-huh. Entonces, él en su mente traía su proyecto aunque no estuviera en la ley. Y aquí empieza el problema, porque entonces no gobierna con las leyes.
gobierna con sus ideas, con sus caprichos, aunque la ley no lo permita. Porque tenemos a un presidente que desde el púlpito de Palacio Nacional no existe el Estado de Derecho. Porque hasta en el informe del presidente que entregó el 1 de septiembre del 2019, y ahí está, lo pueden buscar, informa del INSABI. Entonces, yo lo decía en el Senado, que el INSABI era como el chupacabras, ¿no? Sí. Hablaban de él todos. Morena, de los diputados, los senadores, el presidente en el informe, y no existía. Entonces, te das cuenta del tipo de gobierno, claro, o del régimen que tenemos, que no gobierna bajo los lineamientos y bajo la ley. Y están las evidencias. En el tema de seguridad, convocando para reclutar, sin ni siquiera existir todavía, ni siquiera estar aprobado. En el tema del INSABI, informando, contratando y pagándole al titular. A lo que todavía no existe. A lo que no existía. Así es. Y ahora, en el tema electoral, prácticamente todo el año hablando del tema, sin ni siquiera ver la reforma. Exacto. Del INE. Entonces, eso creo que ha sido el principal problema y lo vemos en todas las decisiones que han tomado. Llegó con la idea de cancelar el aeropuerto, sin dimensionar el daño que siendo estaría presidente causando. Electo primero. Sí. O sea, ni siquiera era había asumido. No había asumido Ajá. el cargo, no era presidente constitucional de la República, fue una consulta popular a manita alzada y desaparece en la creación del Pero aeropuerto. Además, lo que implica, prefirió perder, porque eso es perder, ¿no? Pagar miles de millones de dólares de indemnización por cancelar un proyecto, sí. Porque dijo voy a construir uno más barato y más rápido. Ahí está. No funciona. No, el AIFA no funciona, no opera, no tiene vuelos de salida. Ni la certificación para hacer una. Además, la principal causa que yo creo que fue lo que convenció a la ciudadanía de cancelar el de Texcoco fue voy a meter a la cárcel a todos los corruptos. Y tenemos 4 años de gobierno y no hay una sola persona en la cárcel por algún hecho de por corrupción. El AIFA, o sea, digo, ¿no? por el aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué? Porque el discurso de combatir la corrupción ha sido justo eso, solamente. Un discurso, una claro que es el principal eje, ¿no? del populismo, la megalomanía, la demagogia, la descalificación. Tal cual, porque en los hechos hay más corrupción. Así. En los hechos hay menos transparencia. En los hechos hay más adjudicaciones. En los hechos hay más documentos que se reservan para que el ciudadano no pueda enterarse de lo que están contratando y hay muchos ejemplos. Si quieres de salud y la otra perversión, porque no es otra cosa más que eso, el estarle asignando justo a las Fuerzas Armadas las tareas. ¿Por qué? Porque al ser un tema de seguridad nacional, entonces nadie puede obligarlos a transparentar. Así es. Y le empezó a ceder desde la construcción del aeropuerto, la construcción de bancos, la distribución de medicamentos. Entonces es un gobierno que justo ejerce el poder, no gobierna, ejerce el poder con la idea y el capricho de una persona, pero no con leyes, con lineamientos y mucho menos con sociedad. Y que creo que para eso estarían los contrapesos, pero como ya tocábamos el punto al inicio, tenían la gran representación en el legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy somera, muy aislada, no veíamos justo participación. Es ir debilitando, mermando los órganos autónomos, los poderes. Los poderes de la Unión más que nada. Porque es un descaro ahora ver cómo opera el gobierno para la aprobación de sus leyes. Los senadores, y lo ven en el Senado, ni enterados están, ni enterados. Déjame te platico rápidamente que ahora, cuando yo pues me metí a fondo a estudiar la reforma constitucional electoral para ver qué proponía, porque eran 300 páginas, que entonces entre que los diputados lo discutían, si se aprobaba, si no, el mayoriteo, en fin, todo el debate. Yo me meto a tratar de ver qué contenía. Unas barbaridades. Digo, no solamente es el querer acabar con el INE, sino además de eso, con la concentración del poder. Que cuando yo lo compartía ya después de que se había, de que se había rechazado, yo lo compartí con algunos senadores del PAN de Morena. Dice, oye, ¿tú estás de acuerdo? Y lo hablaba con uno de Puebla. ¿Cuántos municipios con menos de 60,000 habitantes tiene Puebla?
le hizo un montón, ¿no? Decía, no, pues la gran mayoría. ¿Por qué? Porque la población, el más grande, pues evidentemente es la capital, la zona conurbada. Le dije, ¿y tú estás de acuerdo con que solo hubiera un regidor? Y la respuesta es, ¿eso decía la reforma? O sea, te aseguro que ese dato sí, claro, de que más de 2,000 municipios del país solo iban a tener un regidor, un síndico y el alcalde o alcaldesa, es la concentración del poder. No importa de qué partido sea, pero eso no es democracia. Y es desaparecer a las minorías. Y eso es a lo que se refiere el presidente cuando le dicen no me le mueva ni una coma. Claro. Ni siquiera lean lo que dice el documento. Entonces, el problema justo es que no leen y por eso es que han ido desde el Poder Legislativo, pues es un decir que hay grupo parlamentario de Morena. Porque lo que hay es un gobierno, un ejecutivo que actúa y que hace que los legisladores de Morena solo se conviertan en esclavos. Se someten al poder presidencial. Totalmente, sin conocer ni dimensionar el daño que están haciendo. Déjame regreso poquito rápidamente, ahorita que tocábamos el punto de la corrupción, así rapidísimo el tema de salud, dale. Porque ya tocábamos el punto del INSABI y el Seguro Popular. Ya bien lo mencionabas, este gobierno no construye, solo destruye. Desaparecen el Seguro Popular con la bandera de que ni es seguro ni es popular. Y generan más personas sin acceso a la salud. Así es. Pero vemos que el INSABI ya ni existe, lo pasan a IMSS Bienestar, que no tiene ni pies ni cabeza. Existe en la nómina porque sigue cobrando el titular, claro, ¿no? sí. O sea, siguen gastando los recursos de los mexicanos en personas que no saben trabajar. Y vemos que tenemos un desabasto de medicamentos desde el 2018, pero le siguen echando la culpa al los pasado. Gobiernos de antes, ya sea del PAN o ya sea del PRI, pero hacen la analogía muy fácil de que, bueno, compras una casa usada y la casa ya está llena de polvo y que vas a vivir 4 años con la casa llena de polvo. No, vamos a barrerla, vamos a empezar a construir. Y el detalle es que la gente sigue sin el acceso a las medicinas. El ejemplo de las niñas y niños y adolescentes sin medicamentos oncológicos. Sí, y las vacunas, y ya no me refiero solo a la de COVID. Las vacunas del Programa Nacional de Vacunación, que hubo acaba de 2 declarar años. López Gatell hace unos días, unas semanas. La priorización, que no nos vacunemos los jóvenes sanos de la influenza, porque pues hay que darle prioridad a otros sectores vulnerables. Imagínate, y es el subsecretario de prevención, cuando la vacuna es para prevenir. Así es. ¿Para qué? Para proteger y fortalecer el sistema inmune de los habitantes y entonces tratar justo de evitar una enfermedad, influenza, COVID y el resto de las enfermedades, ¿eh? O sea, ¿a qué voy? Fíjate, hubieron más de 2 años sin la vacuna contra tuberculosis, por ejemplo. Ajá. Cancelaron contratos. O sea, entraron y déjame irme un poquito atrás para que se pueda entender todo lo que han destruido de salud. Bueno, y de todo, porque empezó desde antes de que llegara el gobierno. Recuerda que los legisladores entramos el 1 de septiembre y el gobierno federal el 1 de diciembre. En ese inter, entre septiembre y diciembre, y además teniendo mayoría abrumadora, mayoría simple, modifican la ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde le quitan todas las facultades de compra a los titulares de los subsistemas, a los hospitales de alta especialidad, a los institutos de especialidades, y concentran las compras de todo el gobierno, no solamente de salud, de todo el gobierno, en la Oficialía Mayor de Hacienda. Se los dijimos que eso no iba a funcionar. Así es. ¿Y cuál fue la respuesta? A ver, ustedes no van a gobernar. Denos, o sea, la oportunidad a que nosotros, si ya nos dijeron los que van a estar en el gobierno, que así es como van a dar resultados, pues respeten, ¿no? La forma. Votamos en contra, pero pues ellos votaron a favor. ¿Qué hicieron? Destruir los procesos de compra. Si hablamos en el tema de salud, los procesos de compra, suministro y distribución de medicamentos. Pero además de eso, también destruyeron los procesos para la construcción de hospitales, para el mantenimiento de los hospitales. Destruyeron todo lo que significaba adquisiciones, distribución y suministro. Y entonces, ¿qué te encuentras? Que un hospital, y lo tengo muy presente, por ejemplo, el Hospital Federico Gómez de la Ciudad de México, cuando si había un desabasto, es decir, no les llegaban los medicamentos desde la coordinación de salud, pues ellos tenían la facultad de una compra emergente. Pues les quitaron esa facultad.
Y entonces se terminaba un medicamento y simplemente era no poder hacer nada por los niños con cáncer. Esperar a que le llegaran quien iba a comprar. Entonces, es lo que tuvieron que hacer las familias, los papás de los niños tuvieron que ampararse, hacer el colectivo social para poder comprar las medicinas de los niños. Porque se estaban muriendo realmente. Pero a lo que voy es que destruyeron esto antes de que destruyeran el Seguro Popular. O sea, empezaron con eso, empezando mal, ¿no? Pero además otro dato que creo que vale la pena mencionar, porque también desde finales de noviembre del 18 hay una declaración del ministro de Salud de Cuba anunciando que los médicos que salieran de Brasil, porque estaban cancelando el programa de Más Médicos, que significaba la contratación, el financiamiento a Cuba, para que atendieran en Brasil, allá se llamaba Más Médicos, acá se llama INSABI, ¿no? Pero bueno, el caso es que anunciaron que se vendrían a México. El 3 o 4 de diciembre se le cuestiona al presidente si era cierto que los médicos cubanos llegarían a México. Y lo negó contundentemente, ¿no? Incluso tengo el video donde dice, eso es de mis enemigos, de mis opositores, de los conservadores, y ya te has de imaginar todo lo que dice, negando y diciendo que eran mentiras, que no había ningún acuerdo con Cuba. Pues el tiempo nos dio la razón. Claro. Resultados. ¿Por qué? Porque habían estado en diferentes momentos queriendo entrar, pero no podían, porque las leyes en México. Así es. Hasta que les cayó como anillo al dedo la pandemia, ¿no? Sí. Ahorita hablamos de ese tema. Entonces nos regresamos, porque eso fue en el 2020, cuando ya se descararon, y hoy siguen. Una noticia de esta misma semana es que llegan 120 aparentemente médicos, pero hay quien asegura que son espías. Ahorita hablamos porque es el régimen que así opera, que así acordaron, que así lo hicieron en Cuba con Venezuela a cambio de petróleo, ¿no? Que ese es un tema, súper interesante, pero no acabamos, pero es la ruta de México. Y a mí lo que me preocupa es que luego digan, no hombre, no nos va a pasar lo que le pasó a Venezuela, ¿no? Y es que es el primer temor, ¿no? De la gente, dicen, es que vamos para una Venezuela, una Nicaragua. Exacto. Y volteamos a ver al mundo en Latinoamérica y estamos replicando el modelo. La misma ruta. Con los mismos programas. Entonces, si nos regresamos al tema de salud, cuando también en el debate, porque mira, no solamente era desaparecer el Seguro Popular y crear un INSABI, era quitarle a los estados el patrimonio, porque además, como estaba planteado en el momento en que se adherían al INSABI, era cederle toda la infraestructura hospitalaria. Así es. ¿Por qué? Porque el presidente piensa que eso es del gobierno. Y no, es patrimonio de la sociedad. Guanajuato es el ejemplo de que dijo, yo no. No, incluso al principio en el planteamiento, déjame te digo que cuando arrancan el anuncio lo hacen con los estados del sureste. Llega el presidente y ahí va a anunciar el gran modelo con el INSABI, y de repente cuando les muestran a los gobernadores de la región del sureste el convenio, donde era la cesión del patrimonio, dicen, oigan, esto no podemos porque ni siquiera tenemos facultad de los gobernadores de ceder el patrimonio. Tiene que pasar por el Estado. Por el Congreso. ¿Por qué? Porque es patrimonio del Estado, no de los gobernadores. Así es. Pero como tenían que salir a la mañanera, entonces firmaron una carta de intención. Mientras el presidente decía que era el convenio de adhesión, era una mentira. Era una carta de intención para analizar la adhesión. Entonces, las dos, siempre la mentira que se expresa y que se convierte, pareciera en verdad, pero sin dejar de ser mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente habla 3 horas en la mañana y el resto del día nos dejó a todos hablando. Y no sabemos, lo hace tu compañera en el Senado, Kenia, que hace sus contramañaneras, pero no tiene el mismo alcance realmente. ¿Por qué? Porque no hay contratos con los medios, ¿no? Porque tienen el aparato controlado. Claro, porque incluso, y en la propia mesa directiva, cuando tenemos es para nuestro conocimiento, no es que lo aprobemos, nos informan del presupuesto que se ejerce en comunicación, dices, 3 millones, ¿a quién se lo pagaron? Pues a los medios, ¿no? A los medios digitales, a los medios con los que trabajan ellos. Así es. Porque no creo que haya llegado algún contrato a los medios locales para promover lo que se hace desde el Senado. Entonces, imagínate si esto solamente es el Senado, ¿cuánto recurso paga la presidencia para informar, ¿no?
pero no hay bueno. forma, realmente pues no, o sea, son prácticas replicar de lo que culto, dice el presidente. Son misas de ética, le dicen realmente, ¿no? Y entonces, mira, si nos regresamos cuando se da el debate de la desaparición del Seguro Popular, hay otro tema del que además a mí me sigue doliendo, porque era el fondo de gastos o contragastos catastróficos. Este fondo... Estamos hablando del Fonden. No, de salud, un fondo de salud. De salud, ok, sí, perfecto. El fondo contra gastos catastróficos es el fondo que se creó desde... El Seguro Popular se crea por ahí del 2003. Estaba Vicente Fox, 2003-2005. Así es. Y luego se crea el fondo porque cuando nace el Seguro Popular era para atender enfermedades de primero y segundo nivel, o salud. ¿Y qué significa? No los de alto costo. Trasplantes de órganos, cáncer, enfermedades raras, y entonces se empieza a crear un fideicomiso. ¿Y cómo se creaba? Era un porcentaje del presupuesto de salud, se iba a ese fondo, los estados y municipios un porcentaje a ese fondo. ¿Para qué? Porque la intención es un fondo para 10 años. Una enfermedad de esta naturaleza, un trasplante de órgano. No es el trasplante y ya. Sí. Es todo un tratamiento para que el organismo no rechace el órgano que fue donado. Es un tratamiento casi que de por vida. Tiene que estarse evaluando lo mismo que sucede contra el cáncer. No es un tratamiento de 1 año, de meses. Así es. O sea, son años en los que tienes que estar en vigilancia. Hasta que te dicen ya no volvieron las células cancerígenas, ¿no? Ya no se reprodujeron, ya está limpio. Y por eso el fondo era... un fideicomiso. 100,000 millones aproximadamente se ejercía al año, alrededor de 10,000. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando crean el INSABI, otro de las reformas que venía a la Ley General de Salud, y ahí donde hablaba del fondo contra gastos catastróficos, quitarle 40,000 millones para la creación del INSABI. Fíjate, 40,000 millones de este fondo es el tratamiento de 4 años. Dejan vulnerables a las personas. Claro, van exprimiendo los recursos que se tienen reservados para la salud. Y entonces, y decía un transitorio, al día siguiente cuando entrara en vigor, la Secretaría de Salud le informaría a la Secretaría de Hacienda para que le transfiera esos 40,000 millones al INSABI, que estaban creando en ese momento. Entonces, no solamente era destruir la infraestructura humana, los procedimientos del Seguro Popular, donde además, te doy un dato. Para el Seguro Popular la afiliación era por familia. Se le reconocía a la familia, sí, ¿no? Como esta institución para preservar también la salud. Pues les valió gorro. Desaparecieron a la familia de la salud, del seguro, ahora del INSABI, porque era una atención individual, personalizada, y no era el poder garantizar a las familias el acceso a la salud. Y no hay planes de desarrollo tampoco. No. Entonces, ahí también me parece que de manera indirecta, si tú quieres, es ir desconociendo a la familia como la institución desde donde puedes construir la salud, así es, desde donde puedes construir la educación, desde donde puedes construir la seguridad. Luego, entonces esto crean el INSABI a partir del 1 de enero del 2020. ¿Qué hacen? Haz de cuenta que el 31 de diciembre bajan el switch del Seguro Popular y para el 2020 ni siquiera un software tenían. O sea, la gente que acudía ahora con el INSABI, pues no sabía no tenía ni el seguimiento del expediente ni nada. ¿Por qué? Pues porque como desaparecía el Seguro Popular y eso era para festejar para el gobierno federal, pues afectaba a toda la población que estaba afiliada, a quienes en ese momento tuvieron una emergencia, porque los hospitales simplemente no sabían ni cómo operar, porque no había un sistema que pudiera soportar el seguimiento. Entonces, lo vimos, y luego vienen las declaraciones del subsecretario, ¿no? de salud. ¿Por qué? Porque se vino la pandemia, justo cuando, a partir del 1 de enero del 2020 aparece el INSABI en la ley. Uh-huh. Déjame, te doy un dato.
tenían 6 meses a partir de noviembre, cuando se hizo la reforma, para armar pues los lineamientos, los reglamentos internos, normas, el organigrama, pues ahora sí construir el nuevo sistema a través del INSABI. Pues no tenían nada. Hablamos del nuevo sistema de salud, que supuestamente iba a ser mejor que el de Dinamarca. Ajá, sí. Y no lo tenemos. Realmente yo creo que si podemos diferenciar al sistema de salud con el Seguro Popular al INSABI, es que el Seguro Popular era operante y es inoperante. Claro, y se podía perfeccionar sin duda, pero ya todo tenía una ruta, claro, porque además la salud no es posible. Fíjate, se creó desde el 2003, 2005. Llevaba 15 años. No, 15, sí, bueno, sí, 15 años. Y yéndose, se iba consolidando. Porque durante estos 15 años se iba creando el fondo, luego además del proceso para que más enfermedades se fueran reconociendo en el fondo, muchos estados ni siquiera sabían, porque también había un sistema como de incentivos a los estados para que pudieran certificar sus hospitales, a los médicos, al personal. El fondo contra gastos catastróficos era revolvente, tenía acceso, no tenía límite. ¿Por qué? Porque no dependía, justo por eso era un fondo. No es si hay presupuesto te opero, no, había presupuesto para las enfermedades de alto costo. Sí, teníamos con qué echar mano realmente, claro. Porque ahorita vemos que todo está absolutizado. Que también destruyeron la participación de la sociedad civil organizada. ¿A qué me refiero? A las asociaciones y fundaciones que atienden o atendían, muchas de ellas, temas como el cáncer. Y te puedo hablar, FUCAM, la Fundación contra Cáncer de Mama, que está en la Ciudad de México, que yo conozco, fui personalmente a conocer la fundación en el 2013, 2014, ¿y por qué tenían acceso al fondo contra gastos catastróficos? Porque tú ibas a una fundación y decían, mira, si tienes la póliza del Seguro Popular, con eso te damos el tratamiento gratuito. Claro, porque con esa póliza la fundación podía decirle al gobierno, aquí tengo una paciente con cáncer que necesita el tratamiento, y el gobierno le reembolsaba a esa fundación el recurso. Entonces eran brazos del sistema de salud. La sociedad circulaba el capital de manera eficiente. Y además había más transparencia, que es lo que no tenemos ahorita. Entonces de repente le cortan, ¿no? Los brazos, le cortan las venas a las fundaciones, y dice el gobierno, pues ya no va a haber dinero. Entonces, lo mismo hicieron con las estancias infantiles, claro, con los apoyos a las madres solteras. A la ciudadanía. Pero en este fanatismo, ¿por qué es eso? De aplaudir las decisiones del rey, ¿no? Sí. Sin medir las consecuencias, hijo, le han hecho mucho daño a mucha gente. A los pacientes, a las mujeres principalmente, porque ahorita lo mencionabas, el tema de las estancias infantiles, aunque, ¿cuál era el problema? Pues sí, las mujeres podían tener la tranquilidad de que sus niños estaban en un lugar seguro, en lo que ellas podían atender un trabajo, y simplemente, pues así no. Entonces destruyen el programa de estancias infantiles, afectan a las mujeres, y no construyen nada similar. No. Entonces, ha sido en los programas, creo, más importantes, porque hablas de educación, escuelas de tiempo completo, que además es para la población más vulnerable, Así ¿no? es. Estancias infantiles, el Seguro Popular, porque entonces, ¿para quién era el Seguro Popular? Justo para quien no tenía derecho a biencia, quien no tenía acceso a un IMSS, a un ISSSTE, a un hospital de Pemex, a un hospital de la Sedena, justo la población más vulnerable. O ni siquiera el dinero suficiente para atenderse con un particular. Claro, porque además la otra gran mentira que dice el presidente y Morena todos los días, de que la salud es gratuita, quienes tienen IMSS, ISSSTE, servicios de Pemex o de Sedena, nosotros como trabajadores damos la aportación. Hay una aportación, entonces no es gratuito, pero en la mente y en el discurso del presidente y de Morena es gratuito, no entienden esa parte. Entonces, o nunca han tenido un trabajo, que sepan pues realmente el presidente no. Que la derechohabiencia la paga cada trabajador y el patrón.
¿no? Así es. Que es tripartita, por eso el Seguro Popular era tripartita. Claro. Una parte la ponía el gobierno federal, otra parte el Estado y otra parte el usuario, que era la mínima y que dependiendo de un estudio socioeconómico se establecía la cuota que debiera aportar. ¿Para qué? Eso sí es justicia. Para que se le cobrara a cada persona lo que estaba en su alcance y en muchos casos se le exentaba del pago por la vulnerabilidad. Entonces, fíjate todo lo que destruyeron en la forma de trabajar, de construir, de atender. 2020 se nos vino la pandemia a todo el mundo y en lugar de reconocer qué es lo que tendrían que haber hecho, suspender la desaparición del Seguro Popular. Así es. En tanto no tuvieran la alternativa construida. Pero no, primero son los caprichos. Entonces se juntó la pandemia sin medicamentos, sin insumos para atenderlo. Esto que generó elevar el costo de todos. No sé si tú quisiste comprar un cubrebocas en el 2020 Imagínate. Y eran 150 pesos lo que hoy te cuesta 10 pesos. Así es. ¿Por qué? Porque al querer controlar absolutamente todo, recordemos que a través del INSABI, cuando llegaban los insumos a los estados, era material que no servía, que no protegía. Recordemos, en lugar de haber suspendido su capricho, es decir, a ver, sigamos operando como el Seguro Popular, ¿no? Les valió, sin tener las reglas del INSABI, sin tener la estructura, es más, y eso tengo las pruebas, las evidencias, porque yo empecé cuando vienen, entonces, como les cayó como anillo al dedo, entran los médicos cubanos, y empecé a documentar absolutamente todo, y en consultas que les hacíamos para que transparentaran los contratos de los médicos cubanos, hay una respuesta que me dan de la Secretaría de Salud Federal, donde dice que ellos no tienen la información, pero que lo puedo encontrar en el portal del Fondo de Protección de Salud, llámese Seguro Popular. Ni siquiera en la plataforma de transparencia, en agosto del 2020, existía el INSABI, existía el Fondo de Gastos Catastróficos, todo, o sea, te das cuenta que no habían construido. Pero ya habían destruido y ya habían destruido todo. En la ley ya no existía, pero se seguían refiriendo. ¿Por qué? Porque no tenían construido, ni siquiera en el portal de transparencia, el Fondo de Salud para el Bienestar. ¿Qué es lo que ha traído como resultado más crisis en la economía de los mexicanos? Sí, porque ha costado mucho la más bandera para el es bolsillo por de el los bien de todos, mexicanos. primero los pobres. Y sí han habido más pobres. Está la pobreza extrema al tope. Y esto me trae como consecuencia un tuit que tú ponías en donde decías que la austeridad para el pueblo, pero la opulencia para el gobierno, Ale. Pues quien vive en un palacio no significa... Pero no son como antes, dicen. Están peor. Son Están peores. peor, ¿no? Porque justo creo que el estar desde un palacio viviendo no le permite ver la realidad. La realidad de la gente. Y que ahora es más alto el gasto de bolsillo de los mexicanos para atender el tema de salud. Pero juegan con la mente de las personas porque desde la perversidad, desde Palacio Nacional, dicen, vamos a subir los salarios mínimos. ¡Qué bueno! Sí, nomás pero que les la cuesta inflación más. sigue creciendo. Oye, vi un meme que buenísimo, ¿no? Para entender lo que pasaba entre el salario mínimo. Es positivo que haya aumentado, sin duda. Claro. Pero si contrastas el salario mínimo con el incremento a los precios de todos los productos y gasolina, ¿no? Imagínate. Lo que no iba a subir, luz, servicio de energía, Sí. o sea, pero hacían en este meme la conversión de las caguamas, ¿no? Mira, en tal año tu salario mínimo era de esto y una caguama te costaba esto. Podías comprarte tantas caguamas. Cuando hacían la conversión a los precios con el salario mínimo de ahora, con el precio, podían comprarse menos caguamas. Digo, me pareció... Es de manera más simple entender. Sí, entender que puede estar más alto el salario mínimo, pero lo que le alcanza a la gente es menos que lo que le alcanzaba antes. ¿Por qué? Porque la inflación está más alta, porque el crecimiento económico está más bajo. Falta la creación de empleos, además no se genera nada de riqueza. Pero también aquí hay un elemento importante que no podemos perder de vista, que es la actitud de los mexicanos. El no darnos por vencidos. No darnos por vencidos. A ver, podemos tener 10 pesos
y con esos 10 pesos le damos para adelante, claro. ¿No? Entonces, yo te digo, creo que es un abuso sí, claro, de la confianza de la población. Yo te menciono indiferencia en el sentido político, porque vemos que la gente no se quiere asociar a este tipo de temas por el hartazgo. Porque lo que necesitamos sí es dinero, es seguridad, sí, es salud, es educación. Y desgraciadamente... Y tenemos que hacerlo nosotros. Creo que se van a dar cuenta que es necesario la participación, alzar la voz, cuando ya sea tarde, ¿no? Es decir, todavía estamos en una alerta, en un foco amarillo, tirándole a rojo. Ya tirándole a rojo. Ya tirándole a rojo, pero sí es bien importante que la sociedad, además de estar enteradas, y no solamente en la mañanera, que eso es bien importante. Es que eso es el medio que más informa, sí, entre sí, comillas. Sí, sí, porque la infraestructura que tienen, mira, Toño, si tú vieras mis redes sociales, ahora con la defensa del INE, se me dejaron venir todos los bots. Increíble, ¿no? De Morena, todos. O sea, todos los perfiles falsos, se han metido a mis publicaciones de hace 2, 3 años a decir grosería y media, porque esa es la característica. Ofender. Faltas de ortografía, ¿no? Sí. O sea, tú identificas perfectamente el seguidor de Morena y el bot de Morena, ¿no? Es el fanatismo. El fanatismo donde... y además te aparecen de todo el país, ¿no? Sí, claro. Y es este ataque, no sé si recordarás que también hubo un desencuentro muy desagradable en el 2020 con el subsecretario López-Gatell, porque son muy dados a ofender. En lugar de dar respuestas, ofende. En la reunión que ustedes tuvieron así vía es, en una comparecencia, donde yo le evidenciaba pues todas las mentiras que nos estaba diciendo desde que empezó la pandemia, o le decía, díganos qué significa esto, y en lugar de responder, ofendió. Ofende. Y con eso fue feliz Morena, ¿no? ¿Sabes cómo le aplaudieron? Porque eso no salió en la transmisión del canal del Congreso. Casualmente, Casualmente cortaban, pero quienes estamos en la reunión virtual, pues ves las cámaras, las imágenes de quienes estábamos en esa reunión, aplaudiéndole la ofensa. Senadoras de Morena aplaudiendo el que haya ofendido a otra senadora. Entonces, es muy triste porque lo que están haciendo es confrontando a la sociedad. Siguen polarizando y siguen dividiendo. La violencia que se genera, esta violencia es generada también desde el discurso y la polarización de la mañanera. Desde el aplauso de la ofensa, entonces sí creo que es muy delicado porque difícilmente una sociedad se va a involucrar. El mensaje que yo quiero transmitirles no es un debate entre partidos, ¿no? Es realmente lo que estamos debatiendo es el beneficio o el perjuicio a la sociedad. Lo que estamos defendiendo no es para los partidos. Y si hablamos de la reforma electoral... Que es el tema, yo creo, más sonado ahorita, lo que más vamos a estar tocando. Porque mira, ahorita ya lo tocas, vamos a entrar ya de una vez de lleno. Órale. Yo nazco con un país democrático. Pero tú no. O sea, ¿cómo vives tú desde el Senado, primero, y cómo lo viviste en tu juventud al país sin un aparato democrático, sin instituciones, sin un INE, donde el gobierno organizaba las elecciones, donde el mismo partido ganaba siempre? O sea, ¿cómo lo viviste tú y cómo estás viviéndolo ahorita ya desde la función pública? Fíjate que yo recuerdo cuando acompañaba a mis papás a votar. Te voy a dar algunas características de cómo estaban las casillas. ¿Dónde se instalaban las casillas? Y lo recuerdo porque a mis papás les tocaba votar en la casa de un líder sindical, ¿no? De un operador del gobierno. Te estoy hablando del 86, 89, bueno, antes de la existencia del IFE, del Instituto Federal Electoral. ¿Dónde se establecían las casillas? Pues donde el gobierno lo definía. ¿Y dónde lo definía? Pues en la casa de los suyos, ¿no? O sea, la casa de un líder sindical era la casilla. Y recuerdo que uno de mis tíos era representante, era funcionario, no representante de partido, funcionario, y no lo dejaban entrar a la casilla. Iba a auxiliar, no lo dejaban entrar a la casilla, y ya cuando entró,
pues ya las urnas estaban llenas antes de que entrara la sociedad a votar. Ya estaban embarazadas. Embarazadas, se le llamaba las urnas embarazadas. Las urnas embarazadas. ¿En qué momento, cuando se construye el INE? Y eso a mí me tocó verlo de adolescente, de cuando yo acompañaba y pues a ver qué pasaba, ¿no? Y lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo, dónde se instalaba la casilla, las características y demás. Cuando se crea el Instituto Federal Electoral y los institutos también locales, pues entonces fue darle el control de las elecciones a la sociedad civil. Ya se le quita al gobierno desde el hecho de expedir la credencial de elector, desde la instalación de las casillas en donde se tenían que instalar, la verificación de los lugares, tenían que ser, o se priorizaba en las escuelas o en casas de los ciudadanos, que además pudiera garantizar la libertad y la imparcialidad y que no se metieran, claro, ¿no? Sino que esta organización la tenía prácticamente los ciudadanos. Y cuando a mí me toca votar por primera vez, era, pues sí creo que de las primeras elecciones del Instituto Federal Electoral. Y además ibas feliz, sí. Porque además, déjame te cuento que en mi primera ocasión, cuando pude votar, ya fui representante yo de casilla del PAN, okay, que yo iba feliz para poder participar en un proceso electoral. Ya estaba el Instituto Federal Electoral, era quien llevaba las casillas, el respeto que había con los funcionarios, el sentirte parte como ciudadana, porque además en esa elección, cuando yo voto, que es en 1994, mi primera elección, yo no era miembro activo del partido. Es más, yo todavía no participaba en el partido. Okay. Después de la elección empecé a participar. Yo era una ciudadana entusiasmada, porque iba a poder ejercer mi derecho al voto, porque iba a poder votar por primera vez, porque iba a poder ayudar en la representación de casilla, porque iba a poder conocer cómo era una casilla desde adentro, ¿no? Así es. Entonces, muy padre. O sea, en 1994 perdimos la presidencia de la República, fue la contienda con nuestro candidato Diego Ceballos Fernández de Ceballos, y que además, pues, todo ese proceso y esa campaña también fue muy interesante en los debates que se generaban, y en las participaciones que se tenían, y donde también evidentemente se hablaba, pues, de fraudes electorales, y si había ganado, si no había ganado, pero y empezamos a ver más transparencia porque eran los primeros debates televisados. Exactamente, eran los primeros debates. O sea, creo que esa elección para mí fue el parteaguas democrático. El parteaguas, exactamente. ¿Por qué? Porque regresemos que la previa al 94 fue la del 88 cuando se cayó el sistema. Que casualidadmente, ¿quién está ahorita al frente de CFE? Exactamente, ¿no? Los nuevos son los mismos de hace 30, 40 años, ¿no? Por eso te digo que este régimen, pues no es un nuevo régimen, es el que regresó. Es el que regresó de los 70s, 80s. Entonces, ¿qué es lo que pasa para mí era bien importante y fue, creo que el 94, la antesala? ¿Por qué? Porque también es cuando cada vez tenía, ya no había una mayoría calificada del presidente. En el Congreso. En el Congreso del presidente de la República no tenía el control sobre el poder legislativo. Y esto obligaba al diálogo, a la construcción. Y era hacer política, ¿no? Y política también es la construcción del bien común mediante el diálogo. No importa que pensemos diferentes, encontremos las coincidencias para construir. ¿No? Entonces, así fue, primero con el IFE se fue perfeccionando y había reformas. ¿Cuáles son las características de una reforma electoral? Cuando se crea, después del 88, que fue la caída del sistema, y ante la presión de la sociedad, era cómo lograr la gobernabilidad. Y entonces, se sientan todos los partidos, incluido en el que participaba el presidente de la República, de ahorita. Así es. ¿No? Entre los partidos, la academia, sociedad civil, el gobierno, se construye la reforma electoral para la creación del IFE. No surgió desde la presidencia de la República.
No surgió desde Palacio Nacional, surgió Desde con la la construcción de todos. ¿Para qué? Para darle gobernabilidad, para que se respetaran los poderes y para que el legislativo fuera un poder, el poder judicial fuera un poder autónomo. Que no nada más quedara en la doctrina, que no nada más quedara en la Constitución, sino que en la práctica lo viéramos que realmente. hubiera una autonomía y que realmente se identificaran los tres poderes en México. Recordemos que a nuestro país se le llamaba la dictadura perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaba aparentemente con el voto, pero una dictadura total, sí, claro, como lo que tenemos ahora, ¿no? Que para allá vamos. Para allá vamos. Bueno, ya, y precisamente este es el punto porque central. ¿por qué lo digo que ya estamos en una dictadura como la que estaba hace 30 años en el país? Pues porque el presidente controla el poder legislativo a través de su partido y sus aliados, no importando si violan la Constitución, es la palabra. Es que el presidente no le podemos ir con el cuento de que la ley es la ley. El otro tema es que a quienes nos manda para ser ministros de la Suprema Corte o ministras no son ciudadanos o ciudadanas independientes. No. O sea, tienes una ministra que fue candidata de Morena, ¿no? Fue diputada de Morena, fue diputada de Morena. Pero también luego fue candidata, en una terna había sido candidata por Querétaro, si mal no recuerdo. Tienes a la esposa del que tiene contratos con el gobierno. O sea, no hay esta capacidad de realmente darle el valor de la autonomía. Y es alarmante porque es el Poder Judicial, donde todo termina en resolverse en última instancia. Que además nuestras leyes, cuando se fueron reformando para fortalecer la democracia, para fortalecer los tres poderes, se hicieron, y yo así me quiero imaginar como la mente de los legisladores, ¿no? De aquel entonces, pensando en que iba a haber institucionalidad, respeto a la autonomía y objetividad en la propuesta. ¿Y por qué te lo digo? Y que tiene que ver con el tema electoral. Como un ejemplo de que si a la Corte, imagínate, para ser magistradas de la Suprema Corte nos mandan a militantes de Morena. Lo mismo sucede con todos los espacios de órganos autónomos. Como la CNDH. Como la CNDH, como la CRE, todos los órganos, todos, nos mandan a militantes de Morena. Eso no es autonomía, es un descaro, ¿no? Sí. Es un descaro, pero ¿sabes que lo que está establecido en los procesos, pues se hizo pensando en que quienes iban a tomar la decisión no iban a ser fanáticos, sino iban a ser ciudadanos responsables? Pero pues nunca llegamos esperamos que fuéramos a llegar a este fanatismo de unos cuantos, ¿no? Sí se veía el radicalismo, ¿no? Desde el 17, el 2018, sí, pero por ahí. Quedaba la esperanza de que, pero la Constitución, pues les vale. Y la oposición, y luego vimos se burlan de la Constitución. Y mira, ¿qué ha sucedido para llegar a la reforma electoral? 2022, yo digo, es el año de las inconstitucionalidades. El concierto de las inconstitucionalidades. Es el concierto de las inconstitucionalidades. Conscientes, además. Y es el año de los planes B. Y del C y del D. Porque empezamos el año con la reforma constitucional de seguridad. ¿Qué pretendían nuevamente, como lo querían en el 19? Que la Guardia Nacional pasara a la Sedena. Así venía la reforma constitucional. Le quitaban todas las facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así es. Desde la Constitución mencionaban que se adscribía a la Sedena, o sea, todo lo que les dijimos en el 19, así, ¿no? Pues era volverlo, ¿no? A regresar. No alcanzaron los votos, las 2/3 partes, y entonces mandan su plan B, inconstitucional, que son las reformas legales que modifican la ley de la Guardia Nacional, la ley de seguridad ciudadana, la ley de la Sedena, la ley orgánica de la Sedena, la ley orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Para qué? Para todo lo que no modificaron en la Constitución, lo hagan acá, aunque violen la Constitución. Entonces, creo que esa fue la segunda, y me voy a regresar porque la primera del año fue la
La eléctrica. La eléctrica, sí, no La mal eléctrica, recuerdo. porque la eléctrica Que fue cuando nos dio esperanza a la oposición. Sí. Porque vimos 3 años donde no aparecían. Sí, esa fue a principios de año fue la eléctrica. La eléctrica. Que empezó, ¿y por qué empieza? Porque habían estado publicando en los años previos, a través de los decretazos, el programa de sostenibilidad, seguridad energética, y tenía un nombre súper raro, publicado en el Diario Oficial de la Federación a través de la Secretaría de Energía. Pues ese decreto se promueven acciones porque además se contradice y se contrapone a lo acordado en México en el TEMEC, en los tratados internacionales. Se contrapone a la Constitución. ¿Por qué? Porque era la monopolización, ¿no? Entonces se presentan amparos por quienes, por las empresas que ya tenían contratos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la Corte? Incluso viene la inconstitucionalidad y casualmente el mismo día, quien sabe, o sea, la propia Secretaría de Energía tiene que retirar, dejar sin efecto el decreto que ellos mismos publicaron y entonces sacan una iniciativa a la ley de la industria eléctrica, también inconstitucional, la votan, es el plan B. La votan al día siguiente, la minera. No, esa es otra. Okay. No, antes de la reforma constitucional, okay. Y se volvía a interponer recursos y hubo una frase del presidente. Al principio dijo, bueno, si es inconstitucional, pues modificamos la Constitución. Sí. Pues ya no le daban los números. En el 2021 perdió la mayoría calificada. Y entonces empezaron otros mecanismos de presión, ¿no? Entonces, eso sucedió. Todo esto en el 2019 fue el decreto, en el 2020 fue una reforma inconstitucional, en el 2021 yo sí creo que pensó que iba a mantener la mayoría calificada. Y que casi nadie habla de lo que pasó en el 2021. No, es que luego la memoria es muy corta. Pero yo tengo documentado estos decretos, por eso yo le llamaba la reforma eléctrica, era la 3 de 3, era el tercer intento por querer modificar, o primero, aprobar cosas inconstitucionales o modificar la Constitución, y no le daba. Entonces viene la desesperación del rey y los fanáticos a servirle, ¿no? O sea, viene la desesperación del dictador que no tiene los votos para imponer lo que quiere en una Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Presenta, aún sabiendo, y chécate la perversión, sabiendo que no tenía los votos constitucionales, los dos votos para las dos terceras partes, presenta la reforma eléctrica, ahí despierta la sociedad civil y empezó un seguimiento a legislador por legislador. Y fíjate el otro dato, ¿a dónde manda sus reformas constitucionales el presidente? Primero, a donde tiene más fanáticos. Claro. ¿No? A la Cámara de Diputados. ¿Por qué no la manda al Senado? Pues porque acá hicimos... Pero así juega no. la perversión, como lo dices, porque es que la facultad del Senado es de ser cámara revisora. Exacto, o sea, y quedarse con la Cámara de origen, ¿no? Ajá, así es. Que es quien lleva mano. Luego, en los hechos, es quien lleva mano sobre una reforma. Pero además allá está lleno de fanáticos. Está lleno de fanáticos. Chécate todas las reformas constitucionales. Pero bueno, viene la reforma eléctrica, el seguimiento de la sociedad civil, pero además otras inconstitucionalidades previo a la votación de la reforma eléctrica, como es la revocación de mandato, que lo convirtió en ratificación de mandato. La ratificación de donde mandato. violan las leyes. De manera flagrante. Todo, desde la mañanera, los y seguían funcionarios. descalificando al INE. Los funcionarios, además, utilizando recursos públicos para andar en gira en todo el país, para promover la ratificación de mandato. Oye, pero si esto es lo contrario, si tú lo que quieres... Que aparte el ideal constitucional es que la promueva la ciudadanía, no el gobierno. Y eso fue lo que hizo el gobierno. Y sabes, ahí fue de las primeras tristezas de la Corte. Porque cuando se le manda a consulta la pregunta, acomoda toda la pregunta. Para que se vuelva una pregunta de ratificación. Exacto. Con tal de no decirle al presidente que no, acomoda la pregunta. Así es. Entonces, eso es la tristeza con el Poder Judicial, ¿no? Flaquearon, realmente. Sí, débil, ¿no? Con todo respeto, débil en no buscar y no... O las mismas declaraciones de valor Olga para Sánchez defender Cordero. su autonomía. Entonces, así. Esto
empieza a principios de año. Recordemos, creo que nunca se nos va a olvidar, pero que el proceso de revocación, que nunca fue revocación, sino de su ratificación de mandato, fue el domingo que se le conoce Domingo de Ramos, previo a la Semana Santa. Uh-huh. ¿No? Sí. O sea, la población andaba ya de fiesta. Con todo lo que se hace en Semana Santa, pero el presidente y Morena en su proceso. Era de ellos, era su juego, era tal cual su espectáculo. ¿Para qué? Para mantener a la población hablando de un tema que no era ni necesario. Pero es su agenda. Es como imponen los temas en el conversatorio realmente de la población, ¿no? Después de eso, 8 días después, viene la reforma eléctrica, la votación. Y además, como mártires de la democracia, sesionando en Semana Santa, convocando en domingo, para quedar bien con el presidente, decirle a su patrón: aquí estamos para servir. A la hora que usted diga, el día que usted diga, aquí estamos, ¿no? Que es triste pasa? Porque se brincan también el periodo legislativo, cómo es el trámite. Mira, se burlan, es una burla, ¿no? Es una burla, porque sabían que no tenían los votos de entrada. Claro. Sabían, estaban conscientes de eso. Segundo, porque su guión en el país es ese. No importa, dime tú, ¿en qué beneficiaba a un ciudadano su teatro anterior, donde se gastan además miles de millones de pesos en organizar una revocación de mandato, una consulta? Y le recortaron el presupuesto al INE. Le recortan el presupuesto al INE, lo ponen a hacer consultas que al ciudadano eso no le beneficiaba en lo absoluto, claro que ¿no? Pero seguir tirando el dinero de una manera espantosa. Es que realmente era para promover su legitimidad, para ratificarse a sí mismo. Pero, a ver, eso lo haces cuando tienes a 60 millones de mexicanos pidiendo su renuncia. Así es. No había 60 millones. ¿Qué decíamos si yo me iba a ver ya que termine y se vaya? No, veíamos el acarreo de Mario Delgado para que se pudieran juntar los votos en los 32 estados. ¿Y de dónde salió ese recurso para Morena? Pues puro cash, seguramente. Es el rey del cash. Ajá, su régimen de administración es el cash. Entonces, pero regresemos a lo que pasó en abril con la reforma eléctrica. Casualmente, fíjate, hubieron 2 hechos. Se le rechaza la reforma constitucional y al día siguiente la Corte saca del cajón un recurso de inconstitucionalidad donde no le alcanzan los votos para declarar la inconstitucionalidad. Uh-huh. Pero no dice que es constitucional, sino que el acto reclamado no es inconstitucional. Y esto que abre la puerta a los amparos. Y están amparados muchas empresas y la Corte tiene muchos temas por resolver del tema eléctrico. Pero los dejan en la congeladora. Pero los dejan ahí en el cajoncito. No es la agenda previsada. Acto seguido, ley secundaria, fast track, le llamaron la ley de litio, porque lo que pretendían, según ellos, es nacionalizar el litio. A ver, el litio ya es del gobierno. Damos una ley del 27 constitucional, nada más. En ningún lado de la Constitución decía lo contrario. Así es. Pero es el teatro, ¿no? Es la justificación. O sea, es la demagogia, ¿no? La retórica que utilizan. Porque además de ahí México iba a obtener no sé cuántos billones de pesos para pagar la deuda externa, México se iba a ser millonario. La demagogia, pero la perversión está en cómo venía redactada la ley. Porque entonces, textualmente, hablaba de que el gobierno podría cancelar los contratos otorgados para la extracción de aquellos minerales que considerara estratégicos para el Estado. ¿Cuáles? Los que ellos digan. Uh-huh. Entonces, esa es la perversión. No era una reforma eléctrica, era, no me aceptaste, pues ahora los friego, ¿no? Sí, claro. Con otro tema, con otros minerales, aunque decían que el litio ya lo pueden extraer. Entonces, puro teatro, demagogia. ¿Qué es lo que hacen durante este año después de esa ley? Crear una empresa del Estado que se encargue de todo el proceso de litio. O sea, va a terminar esta administración en la que sigue y te aseguro que ni siquiera va a operar. ¿Por qué? Porque es tan costoso que México no tiene ni el recurso, ni la infraestructura, ni siquiera estudiado. No sé si le vayan a piratear o le vayan a quitar el contrato
a alguna empresa que ya esté aventajada, porque son años en que se puede extraer. Pero en una de esas, pues puede venir esa cancelación de la que habla la ley, ¿no? Pero tiene muchos amparos interpuestos. Se llega el siguiente periodo, entonces viene el tema de seguridad. Con eso arrancamos septiembre, con la reforma de seguridad, sabiendo que no tenían los votos y lo que pretendían es justo modificar la Constitución a como lo querían desde el 18. Lo que no pudieron hacer, que en el Senado lo modificamos, era regresar justo, era el capricho, ¿no? Y no logran la mayoría calificada y entonces viene el plan B. ¿Cuál es el plan B? Modificando todas las leyes de la Sedena, de la Guardia Nacional, bla, 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 para quitarle facultades a la Secretaría de Seguridad para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena. ¿En qué etapa va ese plan B? Se aprobó Fast Track, ¿no? Sí, claro. Segunda reforma constitucional rechazada. Segundo plan B, aprobado Fast Track por Morena y sus aliados, pues está suspendida por la Corte. ¿Por qué? Porque se interpusieron los amparos, porque se contradice con la Constitución. Totalmente. Es inconstitucional y anticonstitucional. Totalmente. En cómo modificaron esas leyes secundarias, es totalmente inconstitucionales. Que va en contra de los ideales de Juárez, de Madero, pero es la manera inicial del presidente, claro, del gobierno en turno. Entonces, esa es segunda reforma rechazada, la constitucional, segundo plan B presentado ahora en materia de seguridad, en suspenso, ¿no? Sí. Está suspendida por la Corte. ¿Por qué? Por los amparos que se interpusieron y no ha resuelto. ¿Qué resolvió? Fíjate los tiempos. Cuando se aprueba, la Guardia Nacional, quien era presidenta de la mesa directiva, interpone un recurso con las facultades que tenía en la Cámara de Diputados. Interpone un recurso de inconstitucionalidad por la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. ¿Sabes cuándo resolvieron eso que presentó en el 2019? Hace un mes. ¿Dónde dicen que no procede? No, claro, porque en todos estos años han estado modificando y la última, que entonces al no poder lograr la reforma como lo querían, presionan al PRI y le dicen al PRI que presente una iniciativa para ampliar, modificar el transitorio. Hasta el 24 puede participar las Fuerzas Armadas desde la reforma original. ¿Qué es lo que decían? ¿Por qué no nos esperamos hasta el 24 a tocar el tema y vemos si aplazamos hasta el 28? Pero era la venganza del presidente. En contra de Alito, prácticamente. Sí, era la venganza porque le rechazaron su reforma constitucional y a como diera lugar tenía que haber una reforma constitucional. Y yo lo platicaba en un capítulo reciente porque fue cuando Laida Sansores empieza a filtrar todos los audios de Alito. ¿Te fijas? Y a la semana, utilizando todo el aparato de gobierno. Para presionar. Incluso ilegal. El espionaje, todo para presionar a los partidos de oposición. A los partidos de oposición, así es. Entonces, pero es la segunda. Así es. Después de eso, viene la tercera reforma constitucional que manda, porque empiezan inmediatamente después de que pasa lo de seguridad, empiezan a hablar de la reforma electoral. Sabiendo que no tenían los votos, pensaron que iban a presionar igual. Y empezaron a hablar y toda la agenda era la reforma electoral. Todas las mañaneras era tirarle al INE y desvirtuar y ¿qué estaba pasando en México mientras tanto? Pues estaba debatiendo el endeudamiento por más de 1.2 billones de pesos, un endeudamiento histórico del país. De eso no habla Morena. Y lo aprobaron con su mayoría, lo votamos en contra, pero ellos lo aprobaron y de ese voto no hablan. De cómo endeudaron a México. 1.2 billones de pesos. ¿De qué no hablaron? Pues del presupuesto que no fortalece estados y municipios. Es que el federalismo realmente está desatendido. No, es que su objetivo es irlo desapareciendo, ¿no? En cómo venía su reforma constitucional, la concentración del poder, la desaparición del INE, de los institutos locales, de los tribunales, y tan lo tenían, o sea, era su objetivo. Déjame te platico que tenemos ahí pendiente en el Senado el nombramiento de magistrados para los tribunales electorales locales. Tienen el año, ahí el proceso. Y oigan, pues ya y como ocupa de 2/3 partes, hay que construir los acuerdos. Y yo casi te puedo asegurar que no quisieron construir los acuerdos porque tenían la esperanza de desaparecer esos tribunales locales con la reforma constitucional. Entonces decían, ¿para qué
los aprobamos y van a desaparecer, van a desaparecer. ¿no? Ahí siguen. Siguen en la congeladora legislativa. Sí, porque pues ahí sí dependemos, o sea, la oposición no los podemos nombrar solos. No, claro que no. Tiene que ser 2/3 partes, se tienen que construir los acuerdos. Entonces viene la reforma electoral y nos mete a todos a hablar de la reforma electoral. Y no habló del hackeo a la Sedena, no habló del hackeo a la SCT. O sea, no dijo nada. No habló. ¿Cómo quisieron callar? Imagínate todo lo que dice el libro del Rey del Cash. Que yo digo que la marcha que organizó el gobierno fue el monumento al Rey del Cash. No lo veíamos desde tiempos de Echeverría. O sea, yo en lo personal no lo vi, o sea, pero veo la historia. Claro. Y es la réplica de eso. Tal cual. Lo que dice el dictador es lo que se hace. Así es. Entonces, viene la reforma, no alcanzan los votos para la reforma constitucional, viene el tercer plan B del año. Pero que también es inconstitucional. Pero la votan en la madrugada, cuando la ciudadanía ni siquiera está activa, no está enterada de eso. Sí. Y mira, nos convocaron a las 10 de la mañana y empezamos a las 4 de la tarde, ¿no? No los dejaban ni siquiera entrar al Senado, aparte de a ustedes. La sociedad civil no querían dejarlos pasar. Así es. Pero te voy a dar un dato. ¿Por qué es tan entrampado el dictamen? Fíjate, la iniciativa la manda el presidente, pero como no conoce las leyes, no sabía que a una iniciativa del presidente no se le pueden exentar los trámites para que se suba de inmediato. Así. Se tiene que turnar a comisión. A comisiones. Entonces, pues es que no habían leído la ley, ¿no? Entonces, Morena presenta una copia, una réplica, o sea, la copia de esa reforma y la hace propia y la presenta como partido en Cámara de Diputados y le exentan para que no pase por comisiones. Para que no pase por comisiones y para que inmediatamente se suba a discusión un acto irregular. O sea, desde ahí violan todo el proceso legislativo. Y algo por ahí decía Ricardo Monreal que tenía más de 20 bloques de inconstitucionalidad. Sí. Pero no se dieron ni siquiera la tarea de sentarse a leerlo tantito antes de pasar a pleno. Que van a andar leyendo. Lo que les surgiera pasar la reforma, nada más. No lee nada. Hombre, ¿qué iban a andar leyendo, no? Entonces, lo aprueban, fast track, en diputados, y además lo festejan, y entonces llega al Senado. Pues entonces fíjate, una iniciativa constitucional que presentó, se la rechazaron. En la Cámara. La constitucional. Sí. Presenta su plan B. Lo presenta el presidente, luego lo sube Morena, la iniciativa, pero con algunos cambios a la que lleva el presidente. ¿Qué le mete Morena? La cláusula de vida eterna. Al PT y al Verde. Entonces lo aprueban en la Cámara de Diputados, Morena y aliados, ¿no? Llega al Senado y Morena le hace modificaciones a lo que ellos mismos habían aprobado. Sí, claro. Y lo aprueba solo Morena y sus aliados. De manera irregular, sin tener quórum de una de las comisiones, pero a como diera lugar, tenían que cumplirle a su jefe, ¿no? Y entonces le hacen un chorro de modificaciones. Luego, pues que ya, va a pasar al Pleno. En el Pleno le siguen haciendo modificaciones. O sea, fue la reforma de Morena, donde para llegar a los acuerdos con sus socios, con el PT y con el Verde, le vuelven a meter la cláusula de vida eterna en el Senado. ¿A qué se refiere esta cláusula? En un artículo habla de las coaliciones, que los partidos podrán realizar coaliciones, y que si alguno no alcanzara el 3% de la votación para mantener su registro como partido político, para cobrar como partido político, entonces otro de los partidos de la coalición le puede ceder votos, ¿no? Entonces, imagínate que, pues esto es mantener a los partidos que no ganan. Pues no. Que no realmente ganan. No. Y es estar negociando, es un mercantilismo, pero aún es una prostitución política, ¿no? Tenemos a los partidos satélites nada más claro. ahí, refrendando lo que quiere el dictador. Engañando a la sociedad al que dice, ay no, yo no voto por Morena, pero sí por el Verde. Ay, mijo, pues es lo mismo, le ¿no? van a dar sus votos. Claro, yo no voto por Morena, voto por el PT. Ay, mijo, pues es lo mismo. O sea, Es que incluso, no, yo sé que no son iguales. Son peores, imagínate. Chécate en la página del Senado, de los senadores de Morena, y no ahí te aparecen los demás partidos como si fueran de Morena, ¿no? Todo es a favor de entonces, lo que votan ellos. Esta cláusula la vuelven a meter para poder, porque ¿cuál es el otro tema en el Senado?
Actualmente somos 127. Hay un escaño que se tiene que jugar en una elección extraordinaria, porque falleció el senador que ya era suplente. Entonces hay un escaño vacío. De 127, o sea, se ocupan 64 votos para aprobar una ley secundaria. Y resulta que Morena tiene 60. Solo Morena. Por eso necesariamente ocupa del PES, del PT. ¿Para qué? Para que le den un poquito más de margen. Para una mayoría simple. Una mayoría simple no la tiene Morena sola. Entonces, y ni el PES se lo da. Ni el PES, que ya no es partido, pero que sigue cobrando como grupo parlamentario en el Senado. No tiene registro nacional, fíjate. Pero pues así le dicen que primero los pobres. Ajá. No. Y se quejan de que si los partidos no queremos ceder los recursos del pueblo, ellos se lo están dando a sus satélites, ¿no? Entonces, ni el PES le da la mayoría, simple. Necesariamente ocupaba de los votos del PT y del Verde para armar una mayoría simple. En el Senado ceden y presenta el Verde una reserva para poder incluir nuevamente esta cláusula y se puedan intercambiar los votos. Y mira la perversión. El Verde tiene 4 o 5 senadores. Hay una senadora que es suplente, que es una maestra de San Luis Potosí, muy sencilla, humilde, súper buena gente. Metieron la reserva a nombre de esa maestra. Yo te aseguro que si tú le preguntas a esa senadora si ella está consciente de la reserva que presentó, no está ni enterada. Porque quien la presenta en tribuna es otro senador del Verde. El mismo que le abrió las puertas de Bellas Artes al de la Luz del Mundo, al que violó a menores, al que está sentenciado en Estados Unidos. Ese mismo senador del Verde, ese mismo personaje, es el que presenta en tribuna la reserva. Las reservas, sí. Que yo cuando lo buscaba dije, es que él no tiene reserva. No, la metieron a nombre de la otra senadora. Eso me parece que es, jugar con las personas de su propio partido. Jugar con esta senadora que ya te aseguro que no está ni enterada. Y si estuviera enterada no lo haría, yo creo, aparte. No. Pero es la perversidad que ya vienes diciendo desde hace rato, o sea, ¿cómo utilizan el aparato, a la gente, las herramientas? Utilizaron a un senador de una comunidad indígena, otro maestro, para presentar otra reserva donde le reducen los espacios a los indígenas, Pero yo creo que esto todavía no acaba aquí, entonces, sea, ya pasa en el Senado. Fíjate, esta cláusula la meten y es la negociación porque Morena, aún con el PES, no hubiera logrado la mayoría simple. No. Necesitaban forzosamente los votos del PT y del Verde. Y por eso le regalan esta cláusula. Y para por que eso ahora sí pueda pasar. Sí, por eso la votan a favor. El escándalo, porque eso ya hay jurisprudencia, ya hay antecedentes de que es inconstitucional. Pero vamos a ver qué pasa en el Poder Judicial. No, pasa a diputados, los dictámenes. Pero es casi un hecho de que en diputados va a pasar. Pasó a diputados, son 2 dictámenes. Uno tiene que ver con propaganda gubernamental, ley de comunicación. ¿Qué significa esto? Que las corcholatas van a poder seguir haciendo campaña. Van a seguir haciendo campaña utilizando recursos públicos, y eso ya está legalizado con su reforma. Con sus reformas. Y lo mismo en comunicación, propaganda gubernamental, van a poder seguir interviniendo en los procesos porque entonces se flexibiliza el término de propaganda gubernamental. Que lo intentaron hacer, paréntesis, en revocación de mandato, se interpuso un recurso porque aprobaron un decreto interpretativo para que se interprete propaganda gubernamental como lo quería el presidente y Morena para que pudieran seguir haciendo sus actos anticipados de campaña. Entonces ahora lo pusieron en la ley. Y ya vemos las calles llenas. Bueno, claro. Apoyando a Claudia. Claro. A Dan Augusto. Espectaculares, bardas, pero todo lo que ellos se quieras. deslindan de todo eso, o sea. Entonces, la ilegalidad. Ahí está. Entonces, esa ley, llegan los 2 dictámenes, y el otro que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y otras más, porque son 6 leyes en total, pero digamos que los bastiones de cada uno es la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Comunicación, y propaganda gubernamental. Entonces, una la aprueban
la Ley de Comunicación y Propaganda Gubernamental, esa ya se publicó en el Diario Oficial le llegó al Ejecutivo, porque esa no tuvo modificaciones nuevamente. Llega a diputados con la cláusula de vida eterna, y ante el cuestionamiento de la sociedad civil de los medios de comunicación, ante la inconstitucionalidad más que evidente, tienen que modificarlo en la Cámara de Diputados, pero en el Senado ya habíamos cerrado el periodo, el 15 de diciembre. Y entonces, pues modifican en diputados y tiene que volver a pasar por la Cámara de Senadores. Entonces, ellos serían felices de llamar a un periodo extraordinario. Y no les van a dar los votos. No tienen los votos suficientes para un periodo extraordinario. Entonces, hasta febrero, pues vamos a empezar el periodo. Que esa fue la esperanza de que se fuera hasta febrero. Pero aunque pase, queda el último recurso, que es el Poder Judicial. Sí, por eso, porque esperanza yo no le veo. Es decir, se va a febrero, pero es como alargar la agonía. Porque no van a cambiar los votos de Morena. O solamente que el niño Dios nos haga el milagro a México. Y cambien las cosas. Y le cambie la conciencia, ¿no? A 10 senadores de Morena o de sus aliados. Mínimo. Ajá, para que recapaciten y se den cuenta que lo que están haciendo es una barbaridad para el país, ¿no? Y nada más están cumpliendo el capricho del inquilino de Palacio. Digo, yo creo en los milagros. Eso es lo que podría pasar de aquí a febrero. Pero se ve difícil. Se ve difícil. Y entonces, ¿qué va a pasar en febrero? Con su mayoría simple van a volver fast track, a aprobar todo para mandarse a publicar, y que además, déjame te digo, que en los transitorios, al menos en la Ley de Comunicación, dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación. El gobierno tiene plazos para establecer desde los lineamientos de comunicación gubernamental, el INE también, o sea, porque entra en vigor al día siguiente. La elección, hay 2 elecciones en el 2023, que es Estado de México y Coahuila, que es la antesala, y viene el 24. Entonces, le están cortando el músculo, los pies, los brazos, el presupuesto al INE, y además el tiempo para poder organizarse y en esta reestructura al interior del propio instituto. Pero además de eso, afecta también en lo local, porque hay que reorganizarse con toda la gente que están despidiendo. Que yo lo decía en tribuna, fíjate, miles de dicen, familias. el argumento es por el ahorro que va a generar. ¿Y la pobreza? Pues claro, o sea, generar un empleo. Fíjate, el gobierno genera un empleo costándole 4 veces más de cómo lo genera la iniciativa privada. Entonces ahí te das cuenta del desorden, del despilfarro, de que esta reforma está costando 4 veces más lo que costaría, es decir, el aparente ahorro para poder generar los empleos que se pierden con este ahorro, entre paréntesis, cuesta 4 veces más generar los mismos empleos. Más a la gente, y lo que pretenden nada más es desconocer las elecciones. Déjate las del 23, la del 24. Es la perversión, si algo no sale bien, entonces seguir desprestigiándolo, pero nunca van a reconocer que ellos le hicieron daño a la institución. Entonces, híjole, pues así cerramos el año, de las 3 reformas constitucionales, los 3 planes B, y además con una afectación muy ruda, porque estas son agendas políticas. El tema de seguridad, desde el secretario de la Defensa se bajó al ring de lo político en su mensaje en el Día del Ejército Nacional, donde habla de la 4T. De la 4T, de apoyar el proyecto de transformación. Muy preocupante eso. La subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo. Político. Claro. Mira, yo creo que aquí lo más importante, la participación ciudadana, porque ya vienes hablando de los 3 temas, ¿no? La reforma de la ley eléctrica, la de la Sedena y la electoral. Perdón. Pero donde yo creo que más participación hubo de nosotros como ciudadanía fue en la electoral. Sí. Porque fue el 13 de noviembre cuando México despierta. Primero te voy a decir que yo además me metía luego a los spies de Twitter, ¿no? Uh-huh. La reforma eléctrica. Y yo lo que les compartía, le dije, oigan, era el domingo de resurrección. Cuando resucita la oposición. Vacaciones, y había un seguimiento de la sociedad a lo que pasaba en la sesión en la Cámara de Diputados. Y yo un poco decía, debates y reformas
empezaron desde el 2018 y teníamos a una sociedad civil dispersa. Desaparecieron el Seguro Popular y no estaba la sociedad civil ahí, salvo los papás de niños con cáncer. Hacían reformas, desaparecían las estancias infantiles y no estaba la sociedad civil, salvo las mamás o las maestras que trabajaban en las estancias infantiles. Y el resto de la sociedad civil indiferente. Así es. Entonces empezó a despertar reforma eléctrica y veías tú la atención puesta. Viene la reforma de seguridad. Creo que ante el discurso de la inseguridad y que decías, bueno, a lo mejor en esto sí hace falta, pues no va a resolver nada, pero no viste la sociedad civil afuera, ¿no? Viene la electoral, a las calles, por todas las vías a mostrar la preocupación, todas las instituciones en todo el país, nacionales e internacionales, ¿no? Por lo que esto implica, ¿por qué? Porque es la ruta que siguió Venezuela también. Debilitar el Consejo Nacional Electoral. Es la misma ruta, la misma ruta. Quieren absolutizar todo el poder y quieren desaparecer la democracia. Es el autoritarismo, ¿no? Es el autoritarismo donde esplendor. una persona controla absolutamente todo. Se quieren perpetuar en el poder. Sí. Y tú bien lo decías en una entrevista que te hacían. Los partidos políticos somos minúsculos. Quienes es el músculo central es la ciudadanía. La oposición tiene que demostrarse no solo a través de los partidos. Desde la sociedad civil organizada. Es una sociedad la que necesita alzar la voz, la que necesita observar lo que está haciendo el régimen y que lo haga ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pues bueno, Ale, mira, pues para empezar a cerrar, ¿qué aprendizaje te deja más que nada el 2022? ¿Y qué se viene en el 2023? De cara también al 2024. Fíjate que por un lado, la responsabilidad y el tener este encargo en el Senado en estos momentos para mí es no solamente ser senadora, no solamente ser legisladora, sino realmente el proteger al país, el proteger a las instituciones, el proteger nuestro sistema político, los tres poderes. A mí me encantaría que realmente se respetara la autonomía. Y creo que lo peor que le puede pasar a la democracia es darnos por vencidos. Entonces, tenemos que seguir alzando la voz, yo lo seguiré haciendo y defendiendo la libertad, defendiendo a la ciudadanía, defendiendo los derechos desde el Senado de la República. Así tenga que quitar las vallas, así tenga que alzar la voz, así tenga que debatir. Lo seguiré haciendo, lo disfruto, me gusta, pero más allá viene la responsabilidad y el sentido de responsabilidad que tengo ante esta etapa que está pasando el país. A mí me daría mucha tristeza que justo cuando termine esta responsabilidad en el Senado se haya consolidado una dictadura en nuestro país. Y por eso es que todos los días alzo la voz, todos los días trabajo, todos los días trato, en la medida de mis posibilidades, de compartir el riesgo que está corriendo el país. Luego otro día platicamos de los médicos cubanos y toda esta ruta. Imagínate, no acabaríamos ahorita. Porque es un tema de mucho Déjame, análisis. te detengo rapidísimo y dijiste una palabra clave para la pregunta que tenía pensado hacerte. No darnos por vencidos. ¿Cómo rescatamos la democracia? Porque la estamos perdiendo. A lo mejor la gente no lo ve de viva voz o realmente al diario vivir. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos aconsejas a nosotros como nuevas generaciones, como jóvenes, como personas interesadas en la política, para realmente rescatar y poder construir mejor democracia, un Estado de Derecho sólido? Mira, Toño, lo que estás haciendo es una de las vías y me da mucho gusto y Gracias, te felicito. Gracias. Porque no eres espectador solamente. Te metes al análisis de los temas, de compartirlo con los jóvenes, porque lo que hay que lograr es que la sociedad, desde su sala, en su casa, a lo mejor puede estar inconforme, pero no lo manifieste. Tienen que compartirlo, tienen que dialogar, hacer comunidad, el participar en todos los organismos que se pueda. Desde un comité de colonos, la participación ciudadana es fundamental para poder fortalecer los gobiernos y cualquiera. No puede solamente el gobierno mandatar lo que se tiene que hacer sin escuchar a los ciudadanos. Eso es la gobernanza.
¿no? Entonces tenemos que fortalecer la participación ciudadana, el que más allá de lo que se dice solo en las mañaneras, escuchemos las diferentes voces, el que me sigan en mis redes sociales, @Güera Reynoso, Ale Güera Apenas Reynoso. vamos a ese punto. ¿Cómo te encontramos también entonces en redes, Ale? En Facebook, Ale Güera Reynoso, recuerden que Güera con W. Okay. En Twitter, @Güera Reynoso, estoy en Instagram, estoy en TikTok. Pero esto que estás haciendo es parte, para mí es fundamental el que los jóvenes analicen, debatan, pregunten, y lo compartan con los jóvenes. Porque definitivamente, lo decías al principio, cuando tú naciste, claro, ya existía el INE. Cuando tú naciste ya estabas ciudadanizado, no hay referencia de un sistema diferente y creo que ahí también está la riqueza de quienes tenemos, yo lo digo, la juventud acumulada y de los adultos mayores que les digo, compartan con sus hijos, con sus nietos lo que pasaba en el México de hace 30, 40 años, porque pareciera que ahora pretenden que la historia se repita. La historia interminable. Así es. Para cerrar, Ale, una dinámica rapidísima. Órale, va. En una sola palabra, ¿cómo me defines a Hugo López-Gatell? Criminal. ¿Y a Andrés Manuel López Obrador? Dictador. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Ale? Pues desearles felices fiestas, muchas gracias, Toño, y muchas felicidades por este espacio, por compartir la información, por las inquietudes y porque logres contagiar a más jóvenes de la responsabilidad de ser ciudadanos informados, pero también con toda la disposición de compartir, de informar y que tengas una muy feliz Navidad y lo mejor gracias. Para el próximo año. Muchísimas gracias, Ale. Pues aquí con ustedes la senadora Alejandra Reynoso. Nos estamos viendo en un nuevo episodio de Politaquería Mexicana, la política de otro modo. No olvides darle like y de suscribirte al canal y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx